Lastres de Cuéllar es hoy un pueblo perteneciente a lo que denominamos la España vaciada y que sufre el problema de la despoblación. Pero para entender un poco mejor Lastres es conveniente remontarse a su historia de la mano de Félix Martín Galicia. Quizás estas piedras marcan el inicio de nuestra historia como pueblo. Estamos en las ruinas de San Esteban, uno de los 3 asentamientos que surgen en este término después de la Reconquista, allá por el siglo XII. Los otros 2 serían La Lastra, ubicado en el actual casco urbano de Lastres de Cuéllar, y Santa María de Sacedón, seguramente el asentamiento más antiguo, ubicado en los alrededores de la ermita del mismo nombre. De los 3 pueblos, solo La Lastra ha mantenido su población hasta nuestros días. Sacedón se despobló el primero, seguramente en la crisis del siglo XIV, y San Esteban acabaría sus días en el primer tercio del siglo XVII. A día de hoy no sabemos bien las causas de estos despoblamientos. En el caso de San Esteban, sabemos que después de la peste negra de 1599, el pueblo entra en una decadencia rápida, despoblándose en unos 20 años. Su iglesia se mantendría como ermita hasta el siglo XVIII, en que se arruina. Lastres tuvo un desarrollo lento en sus primeros siglos de existencia, siendo uno de los pueblos que se puede calificar de pequeños dentro del sexmo de Ontalvilla al que pertenecía. Esta es la cilla de Lastres, el almacén donde se guardaban los diezmos recaudados por la iglesia. Se construyó en 1726, como indica esta inscripción, y este edificio nos recuerda que la sociedad de Lastres en el siglo XVIII apenas había cambiado desde la Edad Media. La segunda mitad del siglo XVIII viene a cambiar el panorama de Lastres. En apenas 50 años pasamos de ser un pueblo pequeño a codearnos con los pueblos más grandes de los alrededores. ¿A qué se debe este crecimiento? Tendríamos que estudiarlo mejor, pero todo indica que el motivo fue la producción de cáñamo. Lastres se convierte en uno de los principales productores de cáñamo de la provincia. Este crecimiento del pueblo representa muy bien esta iglesia. Hasta el tercer tercio del siglo XVIII, esta iglesia tenía un aspecto casi medieval. La iglesia era más corta, el ábside cuadrado, los canecillos sin labrar y la torre al norte. Es en esta época cuando las nuevas necesidades de espacio, tanto para culto como para enterramientos, hacen que se construya el crucero y el nuevo ábside. Se elevan sus muros y se cargan las bóvedas barrocas. Todo este crecimiento acaba aquí en 1804. Castilla sufre una gran hambruna. La población hambrienta es presa fácil de las epidemias y las enfermedades. En Lastres, en 1804 y los primeros meses de 1805, mueren 145 personas, más o menos entre 1 de cada 5 o 1 de cada 6 lastreños. Los muertos son tantos que no caben en el suelo de la iglesia, y por primera vez se empieza a emplear sistemáticamente este cementerio aprovechando esta antigua ermita. Hasta entonces, pocos se hacían enterrar aquí, solo pobres y párvulos. Pocos años después, en 1814, llega a Lastres una gran amiga del pueblo, la patata. Parece que siempre ha estado con nosotros, pero no es así. Apenas lleva en el pueblo 200 años. El cultivo de la patata estabilizó la población de Lastres en un duro siglo XIX. Este siglo es el siglo del romanticismo y la tuberculosis, pero los lastreños nos dio más por el cólera, así que tuvimos nuestras 3 epidemias de cólera, en 1833, 1855 y 1866. Esto ralentizaría el crecimiento. En 1833, con la nueva distribución territorial de Javier de Burgos, nuestro pueblo gana un apellido, pasa a llamarse La Lastra de Cuéllar, para diferenciarlo de otros La Lastra de otros partidos judiciales. Tengo que reconocer que el plural no sé de dónde viene ni quién se lo puso. Y llegamos al siglo XX. Lastres comienza el siglo con 900 habitantes y solo en el primer decenio le sumamos 150 más. Es una época de intenso crecimiento, nuestra edad de oro, solo interrumpida momentáneamente por la gripe del 18. Todo esto tiene su reflejo en edificios como el que tengo detrás, el ayuntamiento, construido en 1910, al igual que la carretera. Este es un momento de gran desarrollo.
Los recursos de Lastras para soportar una población tan grande están llegando a su límite, pero todavía no lo sabemos. Tendrían que pasar algunas décadas para el desastre. Ni siquiera la guerra civil altera nuestro ritmo de crecimiento, llegando en 1950 hasta casi 1.400 habitantes, nuestro cenit. Esa gran masa de población hace que se demanden más servicios y se crea, por así decirlo, el área de servicios de Lastras. Esas son las casas de los maestros. A la entrada del pueblo, el grupo escolar, el cuartel de la Guardia Civil, el cine, el frontón ya desaparecido y sustituido por un jardín infantil, la pista de baile, hoy convertido en edificio de viviendas, o la sede de la Sociedad de Socorros Mutuos, actualmente Bar El Pincho. Hasta construimos nuestro particular skyline, la chimenea de cuchifle y el depósito para llevar agua corriente a las casas. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Sin embargo, ante todo este desarrollo, el desastre se avecina. Es a partir de 1950 cuando la mayoría de los pueblos empieza a perder población. Lastras se resiste una década, pero en la década de los 60 la pérdida es sencillamente brutal. En 10 años perdemos casi el 30% de la población. Las décadas siguientes no serán mejores. El éxodo rural no tuvo piedad con nuestro pueblo. Algunos salen para Segovia, otros eligen radios de migración más amplios, Madrid, Bilbao y Barcelona. Los más aventureros, Suiza, Francia o Alemania. Los que se quedaron intentaron librar una batalla desigual. La concentración parcelaria realizada a principios de los 70 o la modernización de las labores agrarias intentaron paliar una tendencia por ahora irreversible. La pirámide de población de Lastras está totalmente invertida. Solo dos grupos de población la sujetan, el de mayores de 65, con mayor presencia de mujeres, y un grupo reducido cercano a los 50, con presencia mayoritaria de hombres. Ninguno de estos grupos tiene capacidad de regeneración vegetativa. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Inmigración? ¿Habrá un grupo de inmigrantes que se aventuren a asentarse aquí como hicieron los repobladores del siglo XII, quizás con nuevas costumbres e ideas? ¿O el pueblo morirá como murieron Sacedón y San Esteban siglos atrás? ¿Se convertirá en un pueblo urbanización donde tendremos segundas residencias los que vivimos en la ciudad? En el siglo XVIII nos ayudó el cáñamo. En el siglo XIX, la patata. En el siglo XX no encontramos la planta para salvar al pueblo. Esperemos que en el siglo XXI tengamos más suerte.